Hola y bienvenidos a otro video más del curso de Go. En este vamos a hablar sobre operaciones matemáticas. Y ahora vamos a irnos a la carpeta operaciones. Y en el primer ejercicio vamos a empezar a ver qué tenemos acá. El propósito de este ejercicio es hacer pequeñas operaciones matemáticas y entender qué es eso de que Golang es fuertemente tipado. Así que vamos a ver qué está pasando dentro de nuestro archivo. Dentro del archivo solo hay una función main. Y tenemos al inicio una declaración de tres variables A, B, C, a la cual a le ponemos 1, B le asignamos 2 y luego instanciamos una nueva variable usando este operador. Y como te he venido diciendo, este operador lo que hace es que Golang decida qué tipo de datos debe asignarle a la variable que está a la izquierda. Entonces, en este caso, si estamos sumando dos variables de tipo entero, es muy obvio que D sea de tipo entero. Entonces tenemos que D va a ser de tipo entero y más adelante vamos a verificar ese tipo de dato con este printf. Luego se le va a asignar a C una división, pero se supone que C es un número entero, así que ¿qué va a pasar con los decimales? Luego de eso solo imprimimos todos los datos y pasamos a una parte que habla de variables de tipo flotante o punto flotante. En esta parte de acá lo que estamos definiendo es tres variables de tipo flotante 64. Float 64. Tenemos AF, BF y CF. Entonces, hacemos casi la misma jugada que arriba. Designamos el valor 1 y el valor 2 a la variable AS y a la variable BF. Luego creamos con el operador dos puntos igual la variable DF. Y le vamos a asignar la suma de A, F y BF. ¿Qué estará pasando acá? Aquí me pregunto qué tipo de dato tendrá BF. Y obviamente con este printf vamos a mostrar qué tipo de dato para estar seguros. Luego de eso hacemos casi lo mismo que acá, pero esta vez es punto flotante. Así que debemos suponer que se trabajan los decimales tranquilamente porque es un punto flotante. Luego imprimimos. Pero acá pasa algo, hay un error. Y nos dice que no puede ser usado AF entre BF de tipo float para asignarlo a una variable de tipo entero. Acá ya estamos viendo los primeros problemas que da Go cuando se tratan de asignar cosas de diferentes tipos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando se le asigna a un número entero valores puntos flotantes o el resultado de una operación que se supone que da punto flotante? Acá obviamente ni siquiera nos permite correr el programa, nos lanza directamente un error, así que no se puede hacer nada. Lo que tenemos que hacer es asignarle un valor real a la operación. Guardamos y ya estaría listo. Ya con eso podemos correr nuestra aplicación y esperemos a ver qué pasa. Listo, aquí tenemos toda nuestra información. Si vamos a la parte de enteros, vemos que C imprime 0. Es más, vamos a tratar de hacer esto un poquito más bonito. Bueno, vamos a hacer que los prints se vean mucho mejor, que el resultado que nos bote en la consola sea un poquito más amigable, que diga más información. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir el println por algo como un printf y tenemos que escribir aquí algún tipo de dato y cambiar nuestro comodín, nuestro modificador. Así que vamos. Aquí voy a escribir dato de variable d y voy a poner aquí una b pequeña. Luego quiero copiar y pegar esta información para simplemente mostrar más información. Tipo de dato de d. Ahí está. Con esto vamos a probar ahora a ver qué nos bota. Y si vemos está un poquito más bonito. Ahora está más fácil de entender. Vamos a poner un igual y vamos a quitar este espacio de acá para que se vea mejor. Y vamos a seguir con la parte de acá abajo. Con el DF, con la suma de AF más BF y con CF. Aquí vamos a poner CF, aquí vamos a poner AF más BF y aquí vamos a poner DF. Listo, con eso ya tenemos todo de una manera un poquito más entendible. Y listo. Si te das cuenta,
El valor C que teníamos acá, que es el resultado de una división, nos dice 0 porque C es de tipo entero y no permite tener puntos flotantes. Go no da error, pero tampoco te muestra la data exacta. Para capturar datos de tipo de divisiones, o que se suponen que al final van a ser de tipo flotante, es decir, que van a tener decimales, es mucho mejor trabajar con variables que ya hayas definido de tipo flotante. Es decir, para una división usa tipo flotante. En este caso, si vemos CF, dice 0.5. Y vamos a ver la suma de dos números punto flotante. En este caso da algo parecido a un entero, pero es de tipo flotante. ¿Por qué? Porque estos no tienen decimales. Si ponemos decimales acá, salvamos y le damos Room, vamos a ver que aquí hay decimales. ¿Vieron? Así se nota un poquito más la diferencia. Bueno, recapitulemos. Hemos visto cómo hacer operaciones matemáticas de tipo de suma y división, cómo ver sus datos, cómo podemos también hacer sumas dentro de funciones, cómo podemos imprimir su data y cómo trabaja el punto flotante y el entero. También hemos visto que al tratar de asignar un punto flotante o resultados punto flotante dentro de un valor entero nos falla y la consola no nos deja compilar. También hemos visto que a la hora de crear con el punto igual, Go asigna el tipo de datos según los tipos de datos que se están operando del lado derecho. Es decir, si son puntos flotantes, él lo va a declarar punto flotante. Si son enteros, lo va a declarar como entero. Hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente.